No se puede concebir, no se puede pensar. Entonces, estructura. Un sermón, el sermón, hermanos, no importa si es temático, textual, expositivo o biográfico, debe tener una estructura. No importa si estamos hablando a niños pequeñitos o a adolescentes o a jovencitos, a damas, a caballeros, ancianos, lo que vamos a decir debe estar estructurado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene estructura perfecta. Fíjense, la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo está dividido en el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, están los profetas mayores, los profetas menores. Hay una estructura. Vamos al Nuevo Testamento, están los evangelios, está un libro histórico, están las epístolas, está la revelación o la profecía. Y en las mismas epístolas también hay estructura. El Evangelio de Juan tiene una hermosa estructura, está basada en 7 señales. Y todo el relato gira en torno de esas 7 señales. Y así podemos ir observando. El sermón de Pedro el día de Pentecostés tiene una estructura perfecta. Así que, hermanos, tenemos que aprender de lo que la misma Biblia enseña. Y un sermón debe estar estructurado. ¿Y cómo se estructura el sermón? Bueno, el sermón tiene partes y tiene elementos. Cuando jovencito, escuchando, viendo, leyendo libros de homilética, de predicación, veía que medio estaba entremezclado. Pero al fin, pensándolo, reflexionando, mirando, observando, ya entendí que el sermón tiene partes y tiene elementos. Una estructura de un edificio, por ejemplo, un edificio tiene su estructura y cómo está conformada. Pensemos en una casa simple. ¿Cuál es la estructura de una casita simple? Están los cimientos, las paredes, el techo. ¿O no? Esa es su estructura básica. Pero diríamos también, esas son sus partes, la parte de los cimientos, la parte de las paredes, la parte del techo. Esas son las partes. Y esas partes pueden tener elementos diferentes o los mismos elementos. Por ejemplo, he observado una casa que tiene como piso y pared cemento, hierro, ¿no? Hormigón armado, etc. Pero también en el techo han puesto de la misma manera, aunque es otra parte, pero el elemento es el mismo. De ahí que partes y elementos se combinan, pero tenemos que distinguirlos. Fíjense, partes. El sermón está dividido en 3 partes. Y quisiera que esto quede bien claro. Parte. La primera parte es la introducción. La segunda es la presentación del sermón. Y la tercera es la conclusión, es donde acaba. Vale decir, la introducción es donde empieza el sermón. La presentación es el desarrollo propiamente del sermón. Y la conclusión es allí donde se acaba el sermón. Siempre digo esto, hay sermones que no se acaban, se mueren. ¿Por qué? Porque el predicador no ha preparado su conclusión. Bueno, hay que preparar tanto la introducción como la presentación y la conclusión. Vamos a los elementos. La porción bíblica, no se puede decir cuál parte es. La porción bíblica, la base bíblica, es un elemento imprescindible en el sermón. Puede ir en la introducción, debe ir necesariamente en la presentación, debe desarrollarse y en la conclusión aún se puede citar. Luego tenemos el tema, o sea, de qué habla esa porción o el sermón que vamos a presentar, ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su tema, hermano? Pues es una pregunta muy normal que se hace. El título, también al sermón se le puede titular. Ustedes tienen un texto en sus manos. ¿Qué titula? ¿No? Exponiendo la palabra.
Aquí tengo un libro. Un libro. A ver, ¿tiene título o no? ¿Pueden captar? ¿Pueden observar? A ver si lo pueden. Ahora sí. Se Santa va. Biblia. Santa Biblia. Ahí está. Es el título de este libro, de la Biblia. Y cada libro también tiene su título, ¿o no? Luego tenemos la idea básica. Vamos a ver cada una de estos elementos en detalle. Entonces, la idea básica. ¿En qué consiste la idea básica? Vamos a observar en qué consiste. La porción bíblica es la parte de la Biblia que vamos a tomar para desarrollar nuestro tema, nuestro sermón. El tema es el contenido. ¿De qué habla esa porción o ese tema? Sí, lo que hayamos elegido como tema. El título es podemos decir, el título sobresale al tema porque debe llamar la atención. Es más, para llamar la atención, para atraer la atención hacia el sermón. Es como una luz que brilla más fuerte. Es un letrero grande. Es interesante que los periodistas saben titular muy bien sus artículos, sus noticias. Entonces, el predicador debe ser buen observador de los titulares, tanto en la televisión, especialmente los periódicos, las revistas, los libros, hay títulos. En todas partes hay títulos. Entonces, eh, tener un buen título, darle un buen título a un sermón, es mucha ganancia, hermanos, porque puede llamar la atención del oyente y nada más por eso quedarse, interesarse a escuchar. Idea básica. La idea básica es una oración gramatical, es un pensamiento completo, casi siempre en forma, digamos, más como una aseveración, una afirmación. La idea básica como una afirmación es como una, ¿cómo se dice? Es como cuando el estudiante, el graduado, ha de defender su tesis, ¿no? Entonces, la tesis es aquella proposición, ¿no? Que hace y que lo va a demostrar en el desarrollo de su trabajo, de su documento. Idea básica. Luego viene otro elemento que se llama la pregunta unificador. Como dice el título, es una pregunta, pero también unifica, le da unidad a todo el cuerpo que es el sermón, le da un sentido de unidad. Y cuando el sermón es algo compacto, tiene más fuerza, más impacto en las personas, en los oyentes. Pero cuando está dividido, separado, fragmentado, entonces se pierde fuerza. Por tanto, es muy útil plantear una pregunta unificadora, que puede ser solo mental, o digamos, producir esa pregunta en el oyente, o lanzar la pregunta, ¿no? Como ayudando al oyente a buscar la respuesta luego en el sermón. Número 6, las divisiones o puntos principales. También se les llama puntos de apoyo, ¿no? Divisiones. Luego vienen las ilustraciones que pueden ser anécdotas, citas de himno, alguna estrofa de un himno, puede ser una cita bibliográfica de algún, eh, quién sabe, un filósofo, un cristiano ilustre, en fin, que pueda echar más luz a la idea que estamos queriendo compartir. Luego están las aplicaciones. En cada punto se debe hacer una aplicación parcial y en la conclusión una aplicación final. ¿Qué es aplicar? Es como poner esta Biblia sobre la mesa. Entonces estoy aplicando. Es como tomar el remedio, la medicina, cuando una persona está enferma. Si dice hay que colocarle una inyección, entonces hay que aplicarle una inyección. Si se trata de tomar oralmente una pastilla, bueno, está aplicando la medicina a su cuerpo. De la misma manera, la palabra de Dios es para aplicar a los oyentes. Tenemos que decir
En otras palabras, mira, hermano, o si es inconverso, decir, mira, estás perdido, pero Cristo ha obrado, ha hecho la obra para salvarte. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti? ¿No? Entonces estamos haciendo una aplicación directa, contundente. Necesitas poner tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, porque solo Él te puede salvar, ¿no? Entonces es una aplicación directa. De la misma manera, supongamos que hemos desarrollado el tema de la oración y hemos hablado ampliamente sobre la oración. ¿Cuál sería la aplicación final? Hermano, ¿cuánto tiempo le das a la oración? ¿Estás dispuesto a decidir ahora que de hoy en adelante vas a apartar tiempo para la oración? ¿Ya? Estamos haciendo la aplicación. Aplicación. Finalmente está este último elemento que se llama transición. Es una cosa pequeña, apenas es puede ser una frase, una palabra, o dos palabras, o tres, o una oración muy breve que ayuda a pasar de un punto al otro punto, para que haya transición, para que el sermón transite, no se quede estancado, ¿no? Por ejemplo, en las horas cívicas aquí en Bolivia, en las horas cívicas se llama hora cívica cuando en el colegio, ¿qué hacen? Bueno, tienen una hora cívica donde se va a cantar el himno nacional, va a haber un discurso de alguien, unas palabras alusivas al momento, quizás un número especial, un niño va a recitar un poema, en fin. Entonces, ¿cómo hace el maestro de ceremonia? Dice, señores, autoridades, etcétera, etcétera. En primer lugar, supongamos, vamos a entonar las notas del himno nacional. Ya, se ha cantado el himno nacional. El maestro de ceremonias dice, seguidamente vamos a escuchar las palabras del director o del señor tanto de la tal autoridad. A continuación, y entonces esa palabrita seguidamente, a continuación, el siguiente número, en la transición, son palabras que ayudan a fluir, ¿no? A desarrollar. En el sermón son muy útiles, porque de esa manera no se jalonea, ¿no? Al oyente. Va a ir avanzando el sermón, se va desarrollando suavemente. Hermanos, la homilética básica gira en torno a estos dos aspectos de la estructura del sermón, las partes y los elementos. Vamos a las partes. Y pues de niño aprendí que el cuerpo humano está dividido en tres partes. ¿Es así, hermanos? ¿Alguien puede activar su micrófono y puede decir cuáles son esas partes del ser humano? Cabeza, tronco y extremidades. Uy, muchísimas gracias, hermano. Está como en la escuela, ¿no? Pues bien, está fresquito eso. Exactamente eso, miren, cabeza, tronco y extremidades. Miren, el sermón es como que tiene cabeza, tronco y extremidades. ¿Qué les parece, hermano? Es una analogía, por supuesto. Pero puede ser que algunos sermones no tienen cabeza, Ni o tronco. es solo tronco, o no sé qué. Entonces, puede servir la analogía, hermano. ¿Qué es la introducción? Es la parte del sermón. Ahora, en el libro, en el texto de estudio, esto está en la lección. Vamos a mirar un momentito. Está en la lección número 5. En la lección número 5, página 28, 29, por ahí. Entonces, en la introducción, hermanos, en esta parte de la introducción, lo que hace el predicador es hacer contacto. ¿Contacto con quién? ¿Con qué? Con el auditor. Con el auditor. ¿Y cómo hace el contacto? Ustedes saben que cuando el predicador ahí se aproxima al púlpito, ¿qué hace el auditorio? Lo mira de cabeza, de pies a cabeza, de cabeza a pie, de costado, ¿no es así? El auditorio observa al predicador. Si viene medio cansado, pues así lo observa. Si es alguien que saca mucho pecho y muestra un poco
ínfulas de grandeza. Bueno, así lo percibe el auditorio. Es así, hermanos, porque estamos haciendo el contacto. Entonces, si el auditorio lanza su mirada hacia el predicador, ¿qué tendría que hacer el predicador? No se va a esconder, ¿no? Pero a veces eso es lo que trata de hacer el predicador cuando mira a la pared o al techo o al piso. No, tiene que dar la cara, tiene que también dirigir la mirada a todo el auditor, a todos sus oyentes. Porque es una muestra de, por una parte, respeto, de consideración al auditorio, pero por otra parte es una manera de comunicarse, de tomar contacto con las personas. Pero también es una manera de control. ¿Cómo es eso? Es que cuando yo observo, por ejemplo, por allí están cuchicheando, ¿no? No, están hablando cositas. Yo mantengo la mirada allí, ¿qué pasa? Bueno, alguien se da cuenta, dice, mira, nos está mirando. Entonces hablamos después, sí, hablamos después. ¿O no? Entonces, un poquito se ha puesto el orden nada más por una mirada. Ahora no estoy hablando de psicología, por favor, hermanos, simplemente de algo muy práctico. Pero si mis ojos están clavados en mi bosquejo, en mis apuntes o en otro lado, no voy a ver esas cosas. Entonces, en la introducción, hermanos, se hace contacto con el auditor. Y es muy importante porque el sermón debe crear una especie de diálogo con nuestros oyentes. No debería ser un monólogo. De ahí que cuando realmente el predicador está hablando al auditorio, esperando reacción, respuesta, es interesante ver la reacción de los oyentes. Muchos hacen su cabeza, están asintiendo a las verdades o a las razones que está dando el predicador. Otros dicen, no, no tiene razón este predicador, está hablando cosas que no son. No, mueve su cabeza, debe llamarme la atención. Se hace contacto con el auditorio. Además, es el momento de despertar el interés, despertar el interés. Si no se despierta el interés, no se van a interesar de escucharnos, valga la redundancia, ¿no? Entonces necesitamos despertar el interés. Y alguien me dice, hermano, pero ¿cómo puedo despertar el interés? ¿Cómo puedo hacer interesante mi sermón? Pues hablando lo que le interesa al oyente. Y esto nos habla de pertinencia. Esto nos habla de la necesidad de leer, ¿no? lo que está aconteciendo, de conocer las inquietudes del oyente, como ya dije antes. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que le interesa al oyente? Yo necesito saber. ¿Y cómo voy a llegar con la palabra a esa necesidad? Un interés se puede convertir en necesidad. Despierta el interés, debe despertar el interés. Y otra cosa, asegurar la atención. ¿De qué sirve, hermanos, si yo tengo un hermoso sermón y mi auditorio no está poniendo atención en el sermón? ¿Pérdida de tiempo para ellos? Posiblemente para mí también. Entonces necesito asegurar la atención de mis oyentes para poder desarrollar el sermón que me ha costado horas y horas de estudio, de oración, de pensar, de meditar, reflexionar. Entonces, hermanos, es importante poder asegurar la atención a nuestro sermón. Luego, pasamos a lo siguiente. Vamos a la segunda parte, que es la presentación. Estamos hablando de las partes del sermón. La primera parte, la introducción, ya hemos entrado al sermón, pero hay otros aspectos dentro de la introducción que están mencionados en el texto. En realidad, en la parte de la introducción y la conclusión, les cuento, mis hermanos, que ustedes lo van a encontrar en la lección 10, o sea, más adelante, después que se ha desarrollado toda la parte de la presentación, entonces volvemos a la introducción y a la conclusión, porque son las partes donde necesitamos ver con mucha dedicación cómo vamos a
empezar el sermón y cómo vamos a terminar el sermón. Pero el grueso del tiempo se tiene que ocupar en la presentación o desarrollo del sermón, porque ese es el sermón propiamente, el desarrollo, la presentación del sermón. Entonces, vamos a la segunda parte, que es la presentación. ¿Qué se hace en la presentación? Pues, hermanos, es allí donde se expone el contenido, el sermón elaborado, aquello que hemos descubierto en la porción bíblica. Allí hemos encontrado grandes verdades que me ha bendecido, me ha beneficiado y que mi hermano necesita escucharlo. Entonces, en la parte de la presentación del sermón, justamente voy a presentar, dar a conocer las verdades que he descubierto en la porción bíblica, en las Sagradas Escrituras, que me han asignado los ancianos tal vez, o he decidido delante del Señor, guiado por el Señor, tomar como base para mi sermón. Además, se entrega, como dice acá, se entrega las ideas, se deben entregar las ideas bien organizadas. Cuando una persona habla confusamente, ¿qué podemos recordar? Nada. Un sermón puede ser presentado muy bonito. Hay sermones muy impresionantes que muestran la habilidad del predicador, el mucho conocimiento, la mucha ilustración, la capacidad de pensar, todo eso. Pero cuando no está en cierta manera organizadas las ideas, entonces toda esa belleza, todo ese valor que ha transmitido el predicador se puede perder en la mente del oyente. Porque nuestra mente está diseñada para organizar las cosas. Capta mejor las cosas ordenadas. Entonces, es muy importante que durante la presentación el sermón se entregue pues las ideas bien organizadas en el sermón. De esa manera el oyente va a recordar, porque si ustedes notan en su auditorio, ¿cuántos vienen con su cuaderno de apuntes y está trabajando, anotando todo lo que dice el predicador? Unos pocos de la congregación. La mayoría ni lleva Biblia a la reunión. Algunos, por supuesto, usan el celular ahora, pero en el celular no se puede marcar, poner una nota. Aunque a algunos no les gusta marcar su Biblia, por ejemplo, aquí estoy con la Biblia de mi esposa, que encuentro muchísimas marcas. En cambio, yo no puedo marcar en Biblia, pero sí anoto en papel, en cuaderno, en alguna parte. Entonces, la mayoría no hace eso, no anota. Si no le damos un sermón, la presentación de ideas organizadas por orden, ya sea lógica, por orden cronológica, por orden, quién sabe, de prioridad, por orden alfabético, lo que sea, hermanos, el oyente va a recordar muy poco de la presentación. Bien, después de esto, pasamos a lo siguiente, a la tercera parte del sermón, la conclusión. La conclusión. La conclusión es allí donde se termina el sermón. Ahí se acaba el sermón. Se tiene que terminar el sermón. Número 2, la conclusión. En la conclusión, hermanos, se hace una aplicación final. ¿Cómo decir? Mira, todas estas verdades, todas estas promesas, supongamos que son promesas las que hemos desarrollado en el sermón. Todas estas promesas, querido hermano, son para ti. ¿Qué necesitas para poder apropiarte de estas promesas? Pues creer que son verdad. Viene de la boca de Dios. Se originan en el corazón y la mente de Dios. Entonces tienes que aceptar, es verdad, es ciertísima. Como dice Hebreos,
¿Sea Dios veraz? Por supuesto que Dios es veraz, ¿no? Entonces hacemos una aplicación final. Es como decir, esto es para ti. ¿Qué vas a hacer? O aceptas, lo recibes, te apropias de eso, o lo rechazas. Estamos confrontando al oyente con la palabra de Dios. Esta es una aplicación final. Y la conclusión también, en la conclusión se hace un llamado a una acción. Se hace el llamado a una acción. Hermanos, es bueno hacer un llamado, el llamado a una acción específica. Si el sermón es evangelístico, ¿cuál sería el llamado? Por supuesto, a que las personas reconozcan su situación y acepten al Salvador, pongan su fe en el Señor Jesucristo. Un llamado específico. Si es creyente, pues como les decía antes, supongamos sobre la oración, vuelvo a eso como para marcarlo. Si hemos discutido, hemos desarrollado el tema de la oración, hemos visto de diferentes ángulos la importancia, el valor, la prioridad en la vida del creyente sobre la oración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer la aplicación? Hermano, en vista de todas estas razones que nos muestran la importancia vital de la oración, entonces tú necesitas tomar una decisión esta noche respecto a la oración. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Minutos. Ahora necesitas darle más tiempo a la oración. Eso significa que vas a tener que hacer recortes aquí y allá para poder dedicar más tiempo a la oración. Entonces toma una decisión. Bien, tú marca tu tiempo. Puedes empezar con 10 minutos o quizás con media hora. Hay algunos que pasan más tiempo. El Señor, antes de elegir a sus 12 discípulos, 12 apóstoles, ¿qué hizo? Pasó la noche en oración, de sol a sol hasta que se vino el nuevo día. Ahí está. Luego, bueno, aquí concluimos, hermanos, entonces sobre ese tema. Dejo de compartir esto, pero me gustaría avanzar un poco más. Tengo 15 minutos, pero nada más para introducirles algo práctico, a menos que estén agotados, mis hermanos. Quiero escuchar una reacción de algo de alguien. Uy, parece que me han abandonado todos. No, hermanito, por aquí estamos, por aquí Ah, estamos. Bueno, ahí están, ahí estáis, te hermano. cuento, mi hermano, que estamos conectados firmemente aquí a la palabra, mi hermano, al estudio. Ah, excelente. Bien, hermano. Entonces, eso me anima mucho. Ay, ¿qué hice? Quiero entonces, hermano, un ratito. Voy a hacer una operación. Salir de ahí. Vuelvo al Zoom. Ya. Ahora sí, entonces voy a compartir pantalla. Eso es lo que estuve haciendo. Vamos aquí a esta parte. Hermanos, voy a procurar avanzar un poco más rápidamente por motivo del tiempo. Entonces, continuamos con el tema de exponiendo la palabra y vamos a los elementos. Hemos hablado sobre los elementos de la porción bíblica, su importancia. Y aquí quisiera que empecemos con ejercicio. Vamos a ver hasta bueno, tenemos 15 minutos y vamos a ver hasta dónde avanzamos. ¿Qué les parece, hermanos? Abramos en Mateo 21, 18 nuestras Biblias. Voy a pedir que alguien dé lectura, por favor, a estos versículos. Y luego vamos a ver cómo... Esta es la porción bíblica. Entonces, por favor, alguien dé lectura a estos 5 versículos. Mateo 21. Mateo, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Adelante. Mateo 21, 18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. A ella, no hay una de hojas, solamente. Nunca más nace luz,
Luego, todo esto los discípulos decían, maravilla, cómo es que oh, ya leía? Respondían a Jesús, de Hermano cierto, digo, Pedro, hermanito Pedro, qué pena, disculpe, se le corta entrecortado. Se escucha ah, bueno, entrecortado, otro que hermano. lo haga, otro que lo haga, por favor. Qué pena. De pronto tener aquí y es tan amable. Una Otro hermana hermanito o que hermano que me le lo haga lea, por por favor. una bíblica, por favor, una hermana o hermano. Sí. Amén. Ya sí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, vamos trabajando con los elementos. Ya tenemos la porción bíblica. Hemos elegido después de un ejercicio de oración, etcétera, o siguiendo el estudio consecutivo del texto bíblico. Ya supongamos que en la iglesia estamos estudiando Mateo y nos ha llegado el turno de estudiar esta porción. Ya tenemos la porción bíblica. Entonces vamos al siguiente elemento, que es el tema. Es algo definido sobre el cual desarrollará, dice, el sermón. Pero ahora necesitamos sacar el tema de la porción bíblica. ¿Cuál es el tema de esta porción? ¿Cuál es el tema de esta porción? Hermanos, ¿saben cómo podemos obtener el tema de la porción? Lanzando una simple preguntita. Una preguntita sencilla. ¿Qué les parece? ¿De qué habla? Esta es la clave para obtener el tema de la porción. ¿De qué habla? Entonces ustedes lancen esa pregunta a cualquier porción de la Biblia y lean cuidadosamente y van a encontrar, van a descubrir el tema. En este caso, por supuesto, es una porción conocida. Entonces, ¿de qué habla, hermano? De la higuera que no dio fruto. De la higuera que no dio fruto. O puede ser de que el Señor buscó fruto en la higuera y no halló, por supuesto. Puede ser también sobre la fe. Sobre la fe. ¿Dónde hallamos eso? Pero se está en el penúltimo versículo, ¿no? En el 21. Pero fíjese que el cuerpo mayor de esta porción está refiriéndose a la higuera, ¿no? Aquí el tema que ocupa al escritor es ese movimiento del Señor. Se fue temprano hacia la ciudad y tuvo hambre y entonces vio una higuera, se acercó a la higuera buscando fruto, no halló. Y entonces recién vienen las cosas que él dijo, ¿no? Entonces, fíjense, yo coloqué esto. Jesús busca fruto. Saben que esto puede hacerse algo sugestivo, porque podría traernos al presente y decir, bueno, Jesús está buscando fruto en la higuera, allí según el relato bíblico, pero ¿no será que hoy también está buscando algo de fruto en nosotros? Entonces, es sugestivo, pero yendo nada más a la respuesta lacónica a la pregunta, ¿de qué habla? Pues, ¿de qué? Jesús busca frutos en una higuera. Así de simple. No estamos yendo al detalle, hermano. Gracias, hermano Humberto, por su participación. Pero va a ver que ese tema de la fe está dentro del texto y entonces sí o sí vamos a tener que tocarlo.
Continuemos con otro elemento, el título. El título, ¿qué es el título? Es un término, dice, o una expresión que comunica la denominación o la temática de una obra. Cuando dice Santa Biblia, pues es la Santa Biblioteca, ¿no? Cuando dice exponiendo la palabra, es un término un poco técnico, ¿no? Para un inconverso no le va a caer exponiéndola. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros entendemos mejor lo que significa eso. Entonces, título. En este caso, en esta porción, ¿cómo podríamos titular? Dice, el tema revela el contenido del sermón, ¿cierto? Y el título, hermanos, en este caso, podría ser los frutos que busca el Señor. ¿Qué tal? Hay un poco de movimiento, ha de haber cierto cambio, pero todavía está dentro del texto, dentro de la verdad que nos presenta el texto bíblico. Los frutos que busca el Señor. ¿Qué estaba buscando en esta porción? Estaba buscando el fruto de la higuera. Pero como título que debe llamar la atención y que puede motivar a los oyentes a escuchar con más atención el sermón, todo eso, entonces podemos trabajar y buscar, ejercitar o entrenar, ¿no? Algún título que se adecue mejor a la porción bíblica, también al desarrollo del sermón que vamos a realizar. Entonces, título. ¿Cómo obtenemos el título? Hermanos, les decía antes, es bueno observar los periódicos. Ellos saben, los periodistas saben, están entrenados, han estudiado para hacer buenos títulos. Buenos títulos. Escuchando a buenos predicadores. Es bueno escuchar con mucha atención a los predicadores y captar cómo hacen sus títulos. ¿Ya? Es bueno aprender de otros, hermanos. No creamos que lo sabemos todo. Siempre que escuchamos uno nuevo, aprendemos. Meditando en la porción bíblica, por supuesto, con mucha oración, podemos ir ensayando, ¿no? Ensayando uno y otro título hasta llegar a uno que, digamos así, calce bien. Y entonces como que vamos a sentir satisfacción y vamos a ver que puede también causar efecto en nuestros oyentes. Enseguida vamos a la idea básica. La idea básica, ¿no es cierto?, que es el cuarto elemento. Consiste, dice, en una oración gramatical que resume todo el sermón. ¿Y cómo resumiríamos todo el sermón, o en este caso toda la porción? Saben, aquí de paso, hermanos, entre paréntesis, una leccioncita aparte, extra. Los entendidos en la homilética dicen que uno debe primeramente obtener la idea exegética. ¿Qué significa la idea exegética? Es aquello que extraemos del texto bíblico. Esa es la idea exegética. Pero así, tal cual, no lo podemos lanzar al oyente. Entonces tenemos que trabajar de modo que esa idea exegética la convirtamos en una idea homilética. O sea, la idea exegética es aquella que yo llego a comprender después de un estudio minucioso de la porción bíblica. La idea homilética es aquello que de manera comprensible voy a dar a conocer lo que yo mismo he aprendido, he comprendido. Hermanos, eso es extra nada más. Espero que algunos van a captarlo mejor que otros, pero no vamos a detenernos aquí, pues la idea básica debe resumir en una oración gramatical que contiene sujeto, verbo y predicado. Y entonces vamos a ver que ya el sermón se puede elaborar bien. Mateo 21, 18 al 22, seguimos en la misma porción. ¿Qué les parece? Estoy planteando como idea básica, es totalmente perfectible. Hermanos que tienen experiencia en elaborar sus sermones pueden hacerlo mucho mejor que lo que está aquí.
Pero aquí, fíjense, dice, la higuera representa a Israel. El Señor tiene lecciones que enseñarnos y el Señor tiene lecciones que enseñarnos. O sea, por supuesto, refiriéndose a este particular, la higuera. Ya, supongamos que queda así. Es nada más un ejemplo rápido que lo puse. Entonces vamos al siguiente elemento, que es la pregunta unificadora. Está relacionado con la porción bíblica, está relacionado con el tema, con el título, pero surge de la porción bíblica. La pregunta unificadora surge de la porción bíblica. Volviendo al ejemplo que tenemos en Mateo, la higuera, podría ser, en base a la idea que tenemos en la anterior lámina, en la anterior diapositiva, ¿cuáles son las lecciones que el Señor quiere enseñar? En Mateo 21, 18 al 22. ¿Cuáles lecciones podría el Señor enseñarnos? A esta pregunta responden los puntos principales o las divisiones. Y esas son las partes de la... esas son las partes de la presentación. Claro, estos son los puntos principales. Son, como les decía, las verdades sobresalientes que encontramos en la porción bíblica. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que el Señor puede enseñarnos? Ahí están las divisiones o puntos de apoyo que deben responder a la pregunta, que son argumentos principales, son verdades sobresalientes que encontramos en la porción, y se obtiene con la pregunta: ¿qué dice del tema? Recuerdan que hemos lanzado una pregunta que decía ¿de qué habla? Y eso nos da a conocer el tema. Ahora, usamos esta segunda pregunta para obtener el contenido, para poder entrar más en detalle en el contenido de la porción bíblica. ¿Qué dice del tema? ¿Ya? ¿De qué nos hablaba? Pues de que Jesús está buscando frutos en la higuera. ¿Y qué dice de eso? Que no encontró, y entonces pronunció una, ¿cierto? Y luego, ya. Entonces ya nos da la idea de cuáles podrían ser los puntos principales. Mateo 21, 18 al 22. Entonces, hermanos, ¿qué les parece? Vamos a detenernos aquí y el Señor mediante, el próximo día, en la próxima sesión que tendremos el día de mañana, vamos a tratar de elaborar un sermón aquí basado en esta porción y vamos a trabajar juntos. Así que yo les voy a pedir, por favor, que puedan ustedes leer y releer la porción bíblica, lean todas las veces que puedan. Alexander McLaren, un predicador, un hombre estudioso, un hombre piadoso, él decía que antes de poder hacer cualquier comentario sobre la porción que iba a leer a la congregación, dice que él previamente leía 50 veces, a lo menos. No le voy a pedir que lean 50 veces, hermanos, pero quisiera que leamos con atención, con mucha atención, con la mente, una mente abierta. El Señor puede enseñarnos en esta porción, no solo a elaborar un sermón, pero seguramente verdades que Él quisiera que nosotros conozcamos también. Hermano Julián, usted tiene la palabra. Mi hermano Eliseo,